Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es día jueves, es 11 de julio de 2019 y es cercano a las 7 de la mañana. Hace tiempo que no sacaba un audio y la razón es sencilla. Estaba esperando que ocurriese lo que acaba de ocurrir. Es decir, que se confirmase mi tesis según la cual no habría tal cosa como elecciones presidenciales. Diosdado Cabello ha declarado que la presidencia de Maduro apenas va por 6 meses, le quedan 5 años y medio más, que no habrá elecciones presidenciales, tal y como hemos pronosticado en audios previos. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos en ese entonces? Dijimos simplemente que las elecciones presidenciales no eran un equilibrio de Nash, que podría haber elecciones parlamentarias, regionales, alcaldías, etcétera, pero elecciones al poder, a la jefatura sobre las armas, no habría. Elecciones a la presidencia de la República, es decir, a la jefatura del Estado, a la jefatura de las FAN, a la jefatura sobre las armas, que son las que mantienen en el poder a los narcos, no habría. Esto, por supuesto, lo tendría que haber sabido cualquier, digamos, estratega principiante que estuviera alrededor de Guaidó. Sin embargo, Guaidó nos ha hecho perder 6 meses en estas negociaciones que se iniciaron en Cuba, luego fueron a Noruega y terminaron en Barbados. Diosdado Cabello ha dejado sumamente claro por qué. Diosdado ha dicho, vean el caso de Brasil y de Lula. ¿Qué está diciendo? Que si entregan el poder van a la cárcel y que ellos no quieren ir a la cárcel. Y Maduro también lo ha dejado sumamente claro. No llegarán ni por las buenas ni por las malas. ¿Qué quiere decir que no van a llegar ni por las malas? Que por las buenas, imposible. Es decir, que no hay salida, y esto debe quedar sumamente claro, no violenta. Yo tengo amigos políticos que respeto y que creen en una salida no violenta porque quieren evitar lo inevitable, la guerra civil. Y sé que son honorables y ojalá estén escuchando estos audios. No los voy a mencionar, pero sé que son honorables y que tomaron posturas en el pasado, muchos años atrás, inclusive antes del chavismo, que fueron honorables. Sin embargo, a ellos les digo, no están entendiendo el problema. Esta gente no son políticos, ni siquiera son simples delincuentes o criminales. Son criminales que conforman una banda que es internacional, ni siquiera es puramente venezolana, y que además de eso tiene un costo de salida infinito y un costo de represión nulo. Por tanto, no van a acceder a una solución como la de Nicaragua, en la que empieza una compartición del poder, ceden el poder a ciertos grupos y después se civilizan un poco y empieza un proceso de alternabilidad. Los narcos no van a entregar el poder. A los narcos hay que ir a quitarles el poder, hay que ir a quitarles las armas. Entonces debe quedar claro de que no hay salida pacífica, constitucional, no hay salida electoral, institucional, negociada. Por supuesto, Guaidó no jugó una sola carta, jugó dos. Jugó la de la negociación, pero a la vez estaba jugando, es decir, la negociación con los narcos, pero a la vez estaba jugando la negociación con otros grupos, bolichicos, boliburgueses, y gente que tuvo presencia, saqueó, mandó en PDVSA, saquearon también Corpo Elec, y que bueno, que tienen cierta llegada en las Fuerzas Armadas para ver si era posible orquestar un golpe para sacar a los narcos. Bueno, les puedo decir que las elecciones presidenciales no son un equilibrio de Nash, no son alcanzables, no son posibles. Pero la salida de una transición entre el chavismo light del PSUV y de la MUD
con base a un golpe militar al narcoestado, es decir, un golpe de militares que le quiten el poder a los narcos y se lo entreguen a grupos de bolichicos y boliburgueses, aunque posible, aunque es una situación alcanzable, es decir, es un equilibrio de Nash, es improbable, es de muy baja probabilidad. Porque hay otro equilibrio de Nash, que es el que ha prevalecido hasta ahora, que es el de la inacción, porque es el equilibrio que minimiza desde el punto de vista individual los riesgos para cada militar, que tiene que tomar la decisión entre actuar o no actuar. Y por supuesto, ha prevalecido ese equilibrio de la inacción. Y no hay llamada telefónica desde Washington o desde el Pentágono que los convenza, porque esto es un problema de coordinación. Esto no es un problema de si quieren o no quieren. Todos quieren acabar con Maduro. Eso no está en discusión. El problema es si pueden, si se pueden coordinar. Y yo he sostenido anteriormente que no se pueden coordinar porque evidentemente ya 3 militares que se sienten ya están intervenidos. Pero fundamentalmente porque no gozan del control del parque de armas, ni de la inteligencia civil ni militar, del SEBIN, ni de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ni del apoyo del G2 cubano, ni del apoyo de los rusos, porque del control de eso goza son los narcos. Entonces, aunque posible, aunque equilibrio de Nash, aunque alcanzable, una transición es improbable, de muy baja probabilidad, porque requeriría que un grupo de las Fuerzas Armadas, respondiendo a intereses de bolichicos y boliburgueses, pero dispuestos a sacar a los narcos, se pudiesen coordinar cuando no tienen el control del parque de armas, cuando están intervenidos por la inteligencia civil y militar, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el G2 cubano y la inteligencia rusa también. Entonces, elecciones presidenciales, salida pacífica, constitucional, institucional, no violenta, no es alcanzable, no es un Nash, no es un equilibrio. Pero tampoco es cierto que pueda haber una salida, en mi opinión, por la vía de una transición, es decir, una compartición del poder entre el chavismo light del PSUV y el chavismo light de la MUD vía un golpe militar contra los narcos. ¿Por qué? Porque aunque posible, alcanzable, aunque un equilibrio, requeriría una coordinación muy difícil de orquestar para quienes no tienen control del parque de armas y de la inteligencia, civil y militar. Por tanto, yo voy a descartar este otro escenario, las elecciones con los ojos cerrados. Las descarto, las elecciones presidenciales, la salida no violenta. Pero la salida violenta interna, es decir, con un golpe militar a los narcos por parte de grupos que responden a intereses bolichicos y boliburgueses y que llevarían al poder a un grupo de transición entre chavismo light del PSUV y de la MUD, también lo voy a descartar, no por que no sea posible, porque no sea una situación alcanzable, un equilibrio de Nash, sí lo es, pero porque es improbable. La coordinación que requeriría es tal que luce improbable. Y voy a volver aquí en este momento a mi idea central, que es que la fractura de las Fuerzas Armadas sí va a ocurrir, pero va a ocurrir solo cuando se produzca antes un evento, la intervención militar extranjera. Y la fractura de los narcos, la fractura del Estado venezolano, de la Fuerza Armada, no va a ocurrir como otros pronostican, a través de un proceso de coordinación. Lo que yo sostengo, y es mi tesis fundamental, es que la fractura del Estado va a ocurrir sin necesidad de que se coordinen uno a uno los militares. De hecho, lo que yo sostengo es que la fractura del Estado, la fractura de las Fuerzas Armadas, va a ocurrir sin necesidad alguna de coordinación. Es decir, solamente con la toma de decisiones individuales uno a uno por parte de cada militar es que se va a fracturar la Fuerza Armada. Y que eso va a ocurrir cuando se produzca previamente la intervención militar extranjera. Cuando entren las tropas físicamente las tropas extranjeras físicamente en el territorio venezolano y cambien las matemáticas del juego,
Es decir, se sepa que va a ganar la coalición internacional. Los militares, uno a uno, sin tener que llamarse o escribirse por WhatsApp o comunicarse por claves, van a tomar uno a uno la mejor decisión, la decisión óptima desde el punto de vista individual, la que nuevamente minimiza el riesgo a nivel individual, así como la inacción, es decir, no llevar a cabo un golpe militar contra los narcos en este instante, minimiza el riesgo a nivel individual hoy. La inacción también, cuando lleguen las tropas extranjeras, será nuevamente la estrategia que minimice el riesgo a nivel individual. Es decir, lo que yo estoy pronosticando es que la gran mayoría de los militares, cuando lleguen las tropas extranjeras, se van a quitar el uniforme, contribuyendo así a la caída del régimen. En vez de intentar repeler a las tropas extranjeras, en su mayoría se quitarán el uniforme y serán muy pocas las que no se quiten el uniforme, los militares que no se quiten el uniforme y que intenten repeler esas tropas provenientes de Colombia. Me imaginaría yo que sería el punto de entrada al territorio venezolano. Y es en ese mismo instante que se va a producir el proceso de autoselección o fractura de la Fuerza Armada. Va a ser en ese instante en que sabremos quiénes son los narcos y quiénes no lo son. Los que se quiten el uniforme no serán narcos, podrán tener delitos, podrán ser no todos institucionales, unos sí, otros no, pero no serán militares involucrados en el narcotráfico, mientras que los que sí intenten repeler serán evidentemente aquellos que siguen las órdenes de los narcos. Entonces allí se va a producir la purga, la fractura de la Fuerza Armada, que inmediatamente al caer al régimen va a conducir a una guerra civil. ¿Quién va a llegar al poder en ese momento? Yo no puedo decir que va a ser o no va a ser Guaidó. De repente habrá otro actor en ese momento. Yo no sé pronosticar el tiempo exacto porque no existe, digamos, aunque hay indicios de que los tiempos responden a lo que puedan hacer o no nuestros políticos y los políticos en el extranjero, o al ciclo electoral en los Estados Unidos y a otras variables, es muy difícil de predecir los tiempos. Lo que sí podemos pronosticar es que la única salida posible, alcanzable y además altamente probable es la intervención militar extranjera por motivos que yo he discutido en otros audios. Aquí estamos discutiendo por qué las otras no son salidas, por qué una no es alcanzable, no es un Nash, las elecciones presidenciales, y por qué la intervención militar interna, aunque Nash, aunque alcanzable, no es probable, es muy poco probable. Pero en otros espacios y en otros audios hemos explicado por qué sí se va a producir la intervención militar extranjera desde la perspectiva de quienes tienen interés en intervenir: Colombia, Brasil y Estados Unidos. Aquí lo que es central es descartar la salida electoral por inalcanzable, por no ser un equilibrio, y la salida con intervención militar interna, porque aunque posible, es muy poco probable. Entonces hemos perdido 6 meses. Hemos perdido 6 meses en este intento de llegar a una salida que lleve al poder a grupos de bolichicos y burgueses que saquearon a la nación y que financian a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y al PSUV Light. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los narcos se van a seguir aferrando al poder y no va a quedar otra opción sino la intervención militar con tropas extranjeras del territorio venezolano. Es la única salida, es la única alcanzable, posible y la única altamente probable. Y cuando eso ocurra, se producirá, como he planteado anteriormente, un proceso de autoselección, fractura o purga de la Fuerza Armada entre dos grupos: los grupos que están con los narcos y que van a intentar repeler, y los grupos que se quitaron el uniforme. Así que allí tendremos hecho ya, de forma automática, uno a uno, cada quien tomando su decisión individualmente, sin tener que coordinarse con los demás,
ya tendremos hecho el trabajo de limpieza de la Fuerza Armada, de fractura. Eso conduciría a la guerra civil con un componente militar interno, militar extranjero y policiaco contra colectivos planes paramilitares y guerrilla. En la guerra contra la guerrilla, evidentemente las tropas extranjeras jugarán un rol y será no solamente en territorio venezolano, sino también colombiano. Pero por supuesto, la parte de colectivos planes y paramilitares locales será con el componente de una Fuerza Armada que existirá venezolana. No una Fuerza Armada de narcos, sino una Fuerza Armada que responda a los intereses ni siquiera de narcos, ni de bolichicos, ni de boliburgueses, sino de la nación, que no estará todavía aún representada en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá que acomodarse a la nueva realidad en la que habrá un Estado que responda a los intereses de la nación, a pesar de no existir un poder nacional o Asamblea Nacional que responda a los intereses de la nación, porque responde a los intereses de los bolichicos y boliburgueses que perderían su fuerza. ¿Por qué perderían su fuerza? Porque luego de la purga del Estado y luego de la purga social, la guerra civil contra colectivos planes, paramilitares y guerrilla, vendría la purga de la economía, la purga del sistema de identidad y del sistema electoral, y vendrían unas elecciones libres de verdad. ¿Por qué libres? Porque no habría PSV, no habría chantaje unitario, no habría tarjeta unitaria, sino que cada quien en ese instante podrá votar por quien desee. Y por supuesto, no va a votar por quienes en estos últimos 60 años, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, han venido ofreciendo al país de forma monopólica, en una suerte de cartel político, el populismo, el socialismo, sino aquellos que propongan las ideas a favor de la libertad, es decir, aquellos que propongan ideas liberales. Ese es mi pronóstico. Una purga del Estado, una purga social, una purga de la economía, una purga del sistema de identidad electoral y una purga del sistema político. Exactamente las condiciones fundamentales para que en Venezuela se produzca lo que otras veces he planteado será el primer milagro económico del siglo XXI.